Entré en el garaje a pesar de su promesa extorsionada. Y lo que vi no fue solo metal y polvo, sino la prueba irrefutable de su traición. Eres menos que nada sin mí. Me había dicho esa noche, con una sonrisa que cortaba como el viento de la sierra. Perdí mi dignidad, mi hogar, mi fe en la lealtad humana en un instante que duró una eternidad. Me llamo Elena. Y vivo en las afueras de Madrid, donde las casas adosadas se alinean como soldados indiferentes bajo el sol implacable. Mi marido, Javier, era un ingeniero exitoso en una firma de energías renovables, yo, una profesora de literatura en un instituto público, ganando lo justo para mantener el equilibrio precario de nuestra vida en común. Habíamos estado casados 12 años. Sin hijos porque, según él, el mundo ya está demasiado jodido para traer más inocentes. Yo lo creí. Como creí en todo lo que salía de su boca. Hasta esa promesa que me obligó a hacer. Todo empezó con una discusión banal sobre finanzas. Javier siempre manejaba el dinero, decía que era para protegerme de las preocupaciones. Tú enseñas poesía. Yo me ocupo de la realidad. Solía bromear. Pero esa noche no bromeaba. Habíamos recibido una herencia de su tía. Unos 100.000 euros. Y yo sugerí invertir en una pequeña casa en la costa para alquilar. Él se negó rotundamente, alegando que el garaje necesitaba reformas. ¿Reformas? ¿Para qué? Solo guardas herramientas viejas ahí. Le pregunté. Su respuesta fue un silencio helado, seguido de, prométeme que nunca entrarás. Es mi espacio privado. Si lo haces, todo se acaba entre nosotros. Prometí. Porque en ese momento pensé que era solo una excentricidad más. Javier tenía muchas, coleccionaba relojes antiguos. Jugaba al póker online hasta la madrugada. Y a veces desaparecía fines de semana enteros por viajes de trabajo. Yo lo atribuía al estrés. El sector energético en España es un campo de minas con las regulaciones europeas y la transición verde. Pero esa promesa se clavó en mí como una espina. Empecé a notar detalles, el garaje siempre cerrado con llave. El olor a pintura fresca que salía de allí algunas noches. Y las llamadas misteriosas que atendía en voz baja. Los meses siguientes fueron un infierno lento. En la cama. Javier se volvía distante, en la mesa. Sus conversaciones eran monólogos sobre el trabajo. Yo me refugiaba en mis clases, enseñando a adolescentes sobre Lorca y Subduende. Pero en casa, el duende era el silencio que nos separaba. Intenté hablarlo, pero él siempre desviaba, estás paranoica. Elena. ¿No confías en mí? Claro que confiaba. O eso me decía a mí misma para no romperme. La confianza es como el vino español, se envejece bien hasta que se agria. Una noche, regresé temprano de una reunión escolar y lo encontré saliendo del garaje con las manos manchadas de algo oscuro. Aceite de motor, explicó. Pero sus ojos evitaban los míos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Esperé a que se durmiera. Robé la llave de su bolsillo y entré. La luz fluorescente parpadeaba como un corazón moribundo. Al principio, solo vi estanterías con cajas polvorientas. Pero al fondo, detrás de una falsa pared, descubrí el secreto, pilas de cuadros, esculturas y antigüedades. No era un coleccionista aficionado, era un traficante. Reconocí un Picasso menor. Un reloj de pared del siglo XVIII. Y documentos que valoraban todo en unos 5 millones de euros. Pero lo peor no era el valor, eran las notas adjuntas. Con nombres de compradores en el mercado negro. Y una carta de amor de su amante. Una marchante de arte llamada Isabel. Que decía, pronto podremos vivir sin escondernos.
Mi amor. Elena no sospecha nada. El shock me paralizó. No grité. No lloré. Solo cerré la puerta y volví a la cama, fingiendo sueño mientras mi mente giraba como una rueda de tortura. Javier me había traicionado no solo con otra mujer, sino con una vida paralela construida sobre mentiras. ¿Cómo había sido tan ciega? Me convencí de que el silencio era mi mejor arma. No lo confrontaría aún, lo observaría. Esperaría. Esa noche, por primera vez, sentí el peso de la venganza como una promesa propia, no impuesta. Los días siguientes fueron un ejercicio en autocontrol. En el desayuno, le sonreía mientras él hablaba de paneles solares. En la noche, lo besaba sabiendo que sus labios habían tocado otros. Internamente, me desmoronaba. ¿Era yo la culpable por no haber visto las señales? Me repetía que no. Que la traición era suya. Pero el dolor era un ácido que corroía mi autoestima. Empecé a documentarlo todo en un diario oculto, fechas de sus ausencias, números de teléfono sospechosos, incluso fotos discretas del garaje tomadas con mi móvil. No para la policía aún, para mí. Para convencerme de que no estaba loca. Javier notó algo. Porque empezó a ser más atento. Flores. Cenas en restaurantes caros. Te quiero. Elena. Eres mi ancla. Me dijo una vez. Quise escupirle la verdad. Pero me contuve. La venganza no es un estallido, es una construcción meticulosa. Como las catedrales góticas que tanto admiro en mis clases. Investigué a Isabel, una mujer elegante, dueña de una galería en el barrio de las Letras. La seguí un día, viéndola reír en una terraza con un café. Era real. No un fantasma. Eso dolió más que el descubrimiento. Mi primer paso fue sutil, contacté a un amigo abogado. Fingiendo curiosidad por el mercado de arte. Me explicó las leyes españolas sobre blanqueo de dinero y tráfico de bienes culturales. Si es ilegal, la Guardia Civil puede incautarlo todo. Dijo. Sonreí internamente, usaría el sistema contra él. Pero cada noche, al mirarme en el espejo, veía a una mujer cambiada, ojos más duros, boca tensa. ¿Estaba perdiendo mi humanidad? Tal vez. Pero el silencio ya no salvaba a nadie. Ni a mí ni a nuestra farsa de matrimonio. Continuaba observando a Javier con la precisión de un cirujano. Cada gesto, cada palabra, era diseccionado en mi mente. Él seguía su rutina, mañanas en la oficina, tardes en el garaje, trabajando en proyectos personales. Yo, en el instituto, explicaba a mis alumnos cómo en la casa de Bernarda Alba el silencio oprime hasta la asfixia. Ironía pura, mi vida era esa casa. Y yo, la hija rebelde planeando la huida. Empecé a manipular sutilmente. Le sugerí que invitáramos a amigos a casa, sabiendo que eso lo pondría nervioso por el garaje. No. Elena. Estoy cansado. Respondía. Noté cómo evitaba tocarme, su traición lo hacía culpable. Pero no lo suficiente para confesar. Investigando más, descubrí que Isabel no era solo una amante, eran socios en el negocio ilegal. Usaban la galería para blanquear arte robado de subastas europeas. Javier proporcionaba la logística, escondiendo piezas en nuestro garaje hasta el envío. El dolor se transformó en rabia fría. Me convencía cada mañana, sigue viviendo. Elena. No por él, sino para verlo caer. Pero había dudas, ¿y si lo perdonaba? ¿Y si era solo una fase? No. Las pruebas eran concretas.
Encontré extractos bancarios ocultos en su ordenador, transferencias a cuentas en Suiza. 5 millones no eran exageración, era el valor estimado de su inventario. Mi siguiente movimiento fue contactar anónimamente a la Guardia Civil. Envié un email desde una cuenta falsa, mencionando sospechas de tráfico en una galería madrileña. No di nombres aún, quería que investigaran. Que el miedo creciera. Javier empezó a actuar paranoico, comprobaba el garaje más a menudo. Discutía por teléfono en voz baja. Problemas en el trabajo. Me dijo. Yo asentía, ofreciéndole vino para que se relajara, sabiendo que el alcohol lo hacía hablar. Una noche. ¿Borracho? Murmuró, Isabel es complicada. Pero necesaria. Fingí no oírlo. Pero internamente. El cuchillo se hundía más. ¿Necesaria? Yo era la esposa. La que lavaba su ropa. Cocinaba sus comidas. La humillación era un veneno lento. Empecé a sufrir insomnio, me despertaba sudando, soñando con confrontaciones violentas. Pero la realidad era peor, tenía que mantener la fachada para no alertarlo. Decidí profundizar en la manipulación emocional. Le conté historias inventadas sobre infidelidades de amigos. Observando su reacción. Palidecía. Cambiaba de tema. La lealtad es todo. Javier. Le dije una vez. El río nervioso, por supuesto. Amor. Su inteligencia me desafiaba, no era un tonto. Sabía que algo andaba mal. Pero su arrogancia lo cegaba. Contacté a Isabel directamente, fingiendo ser una coleccionista interesada. Nos reunimos en su galería. Era hermosa. Con acento andaluz suave. Busco piezas únicas. Dije. Ella sonrió, mostrando catálogos. Noté un reloj en su muñeca, uno de los que Javier coleccionaba. El odio surgió. Pero lo contuve. Mi marido es ingeniero. Quizá lo conozca. Comenté casualmente. Sus ojos se ensancharon un segundo, lo noté. Esa reunión me costó, volví a casa temblando, cuestionando si era capaz de esto. ¿Estaba convirtiéndome en un monstruo? Javier notó mi palidez, ¿estás bien? Solo cansada. Mentí. Pero en mi diario. Escribí, el silencio no salva, destruye. Debo actuar o perecer. Amplié la red, hablé con un periodista amigo sobre corrupción en el arte. Le di pistas anónimas. Pronto, artículos aparecieron en El País sobre redes de tráfico. Javier los leyó. Sudando. Malditos reporteros. Murmuró. Yo sonreía internamente, el cerco se cerraba. Pero cada paso erosionaba mi alma. Empecé a beber sola. A ignorar llamadas de familiares. Mi hermana me dijo, pareces distante. ¿Elena? No podía confesar, la soledad era mi aliada. La venganza exigía sacrificio, mi empatía se desvanecía. Reemplazada por cálculo frío. Javier intentó reconectar, un viaje sorpresa a Barcelona. Acepté. Para no levantar sospechas. En la Sagrada Familia. Me tomó la mano, te amo. Quise empujarlo desde las torres. Pero me contuve. En el hotel. Encontré mensajes en su teléfono, cuidado. Amor. Creo que Elena sospecha. De Isabel. El corazón se me aceleró, el juego se volvía peligroso. Regresamos. Y decidí acelerar. Envié fotos del garaje a la Guardia Civil. Anónimamente. Esperé la tormenta. La espera era un tormento calculado. Cada día.
Vigilaba a Javier, sus llamadas frenéticas. Sus visitas al garaje. Él intentaba normalidad. Pero el sudor en su frente lo delataba. Yo. En el espejo. Veía a una, ojos hundidos. Sonrisa forzada. La profesora que amaba las palabras ahora usaba el silencio como arma. La Guardia Civil actuó sutilmente al principio. Vi coches patrulla en el barrio. Supuestamente por robos locales. Javier palideció al verlos. Maldita delincuencia. Dijo. Yo asentí. Sirviéndole cafelas con mi desprecio invisible. Isabel me contactó, señora. Creo que hay un malentendido. Fingí sorpresa. No sé de qué habla. Pero en su voz. El pánico. Eran listos. Pero no infalibles. Descubrí que Javier planeaba vender todo y huir con ella. Un email interceptado, liquidamos en 2 semanas. Elena no es problema. Eso me enfureció. ¿No era problema? Había dedicado años a él. Renunciando a sueños propios. Mi carrera estancada porque prioricé el matrimonio. La rabia me impulsó, contacté a un detective privado. Pagando con ahorros secretos. Me proporcionó pruebas, fotos de ellos en hoteles. Documentos falsos. El costo emocional era alto. Soñaba con mi madre. Muerta hace años. Diciéndome, la venganza envenena el alma. Despertaba llorando. Dudando. ¿Parar? No. El punto de no retorno había pasado. Imaginaba mi vida pos-Javier, sola. Pero libre. Eso me sostenía. Manipulé más, le dije a Javier que sospechaba infidelidad. ¿Tonterías? Respondió. Pero sus manos temblaban. Lo presioné, quizá deberíamos separar cuentas. Palideció. No es necesario. Sabía que el dinero ilegal lo ataba. La guardia allanó la galería de Isabel I. Noticias en TV, red de tráfico de arte desmantelada. Javier vio el reportaje. Derrumbándose. Dios mío. Murmuró. Yo fingí preocupación. ¿Qué pasa? Nada. ¿Trabajo? Pero él sospechaba de mí. Una noche. Me confrontó, has estado rara. ¿Sabes algo? Negué. Pero sus ojos eran dagas. El peligro creció, Javier era inteligente. Podía contraatacar. Isabel fue arrestada. Javier entró en pánico. Vaciando el garaje a medianoche. Lo observé desde la ventana. Anotando todo. Llamé anónimamente a la policía, sospecha de actividad ilegal en esta dirección. Llegaron al amanecer. Javier abrió la puerta. Fingiendo calma. Encontraron residuos. Documentos. Lo interrogaron. Es un malentendido. Dijo. Pero las pruebas acumuladas lo incriminaban. Yo declaré como testigo inocente, no sabía nada. Mentí con frialdad. Viéndolo esposado. Su mirada, traición pura. Elena. ¿Fuiste tú? Silencio fue mi respuesta. El juicio fue un circo. Abogados caros. Pero las evidencias abrumadoras. Isabel testificó contra él para reducir pena. Era su idea. Dijo. Javier la miró con odio. Yo asistí. Impasible. Internamente. El triunfo mezclado con vacío. Había ganado. ¿Pero a qué precio? Mis amigos me evitaban, rumoraban sobre mi frialdad. Javier fue condenado a 5 años. ¿En la visita?
Me dijo, te destruí. Pero tú me aniquilaste. Sonreí, sobreviví. Pero la venganza no acababa. El Estado incautó los bienes, yo recibí nada. Como esposa inocente. La casa se vendió para pagar deudas. Sola en un apartamento pequeño. Reflexionaba, la mujer que era había muerto. ¿Valió la pena? Ampliando, durante el juicio. Recordé momentos felices, nuestra boda en Sevilla. Bailes bajo las estrellas. Lágrimas reprimidas, dolor real. Pero la lógica prevalecía, él eligió esto. Postjuicio. Recibí una carta suya, perdóname. La quemé. No había perdón, solo consecuencias. La libertad post-venganza era un vacío eco. Madrid seguía su ritmo, tráfico en la M30. Cafés en Malasaña. Yo. En mi nuevo trabajo en una universidad privada. Enseñaba conditarment. Los alumnos notaban, señora. Parece distante. Lo era, la traición me había vaciado. Javier en prisión escribía cartas, ruegos. Acusaciones. ¿Fuiste cruel? Decía. Ignoraba la mayoría. Pero una me afectó, te amaba. Elena. Isabel era negocio. Mentira, las pruebas decían lo contrario. Visité a Isabel. Liberada condicional. En un bar. Me dijo, él me usó a mí también. Reí, ambas fuimos tontas. Pero su inteligencia brillaba, había salvado su galería fingiendo víctima. Eso me inquietó, ¿había subestimado a los enemigos? Javier tenía contactos, rumores de apelación. Decidí protegerme, cambié cerraduras. Monitoreé correos. La paranoia crecía, dormía con un cuchillo cerca. Un día. Un paquete anónimo, fotos mías siguiéndolos. Nota, cuidado. Elena. Pánico real, el juego continuaba. Contacté al abogado, posible acoso. Investigó, rastros a un socio de Javier. La venganza boomerang, ahora yo era el target. Dudé, confesar todo. No. Persistí. Manipulé de nuevo, filtré info a la prensa sobre corrupción carcelaria. Javier perdió privilegios. Pero el costo, aislamiento total. Familia distante, has cambiado. Sí. Para peor. En terapia secreta. Admití, siento placer en su sufrimiento. Pero me odio. El terapeuta, es humano. No lo era, era vengativa. Isabel reapareció, oferta de paz. Compartamos ganancias residuales. Rechacé, era trampa. Descubrí, planeaban demandarme por difamación. Inteligentes. Usaban ley contra mí. Contraté detective, pruebas de su complot. ¿Denuncié? El tribunal falló a mi favor, ellos perdieron. Triunfo amargo, exhausta. Quebrada emocionalmente. ¿Era yo aún Elena? La espejo decía no. El ciclo continuaba, venganza engendraba más. Javier salió en libertad condicional tras 3 años. Gracias a buen comportamiento. Me notificaron, el miedo volvió. Vivía en Valencia ahora. Huyendo de Madrid. Nueva identidad casi, amigos perdidos. Lo vi en noticias, exingeniero rehace vida. Con nueva pareja. Rabia renovada, el libre. ¿Yo marcada? Observé desde FAR, redes sociales. Contactos. Planeé, exponer su pasado a empleadores. ¿Pero dolor eterno? Dudé. Casi paré. Una llamada suya, Elena. Hablemos. Colgué. Me siguió a un café.
Perdóname. Su inteligencia, manipulador. ¿Por qué? Pregunté. Error. No creí, grabé la conversación. Usé para violar condicional, contacto prohibido. Volvió a prisión. Satisfacción fugaz, luego. Vacío. Mi vida, solitaria. Pero fuerte. Enseñaba compasión fingida. ¿Fin? No, consecuencias perduran. Los años pasaron, Javier murió en prisión. Infarto. Noticia seca en periódico. No sentí alivio, solo nada. Isabel prosperaba, la vi en una expo. Nuestras miradas se cruzaron, reconocimiento mutuo. No hablé, silencio final. Viví. Pero cambiada, confianza rota. Humanidad erosionada. ¿Fue justicia o destrucción mutua? ¿Valió la pena?